Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo realizar operaciones con funciones. Pues para ver las operaciones con funciones vamos a empezar con las más sencillas. La función suma se calcula simplemente sumando ambas funciones. La función resta exactamente igual, restando ambas funciones. La función producto multiplicando las funciones y la función división es la única que nos ofrece una pega, y es que la función división efectivamente es dividir las dos funciones, pero esto solamente estaría definido si la función que queda en el denominador no se anula. ¿De acuerdo? Como veis, estas primeras operaciones son muy sencillas y muy intuitivas. Pasamos a la siguiente operación con función, que esta sí que es exclusiva de las funciones, no tanto de los números como hemos visto antes, que sería la composición. La composición de funciones, como veis ahí, se simboliza con un circulito pequeño entre ambas y se calcula de esta manera. La composición de f con g resulta que es que primero actúe la función g y sobre su resultado que actúe la función f. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que g de x sea elevar al cuadrado, con lo cual a x le hace corresponder x al cuadrado. Y que la función f, por ejemplo, pues sea, pues no sé, logaritmo de x. ¿Vale? Entonces, f actúa sobre el resultado de g, con lo cual sería el logaritmo de x al cuadrado. Fijaos que si cambiamos el orden, no necesariamente tiene que dar lo mismo. Si empezamos con f lo que hace es calcular el logaritmo. Y después, g lo que hace es elevar al cuadrado, con lo cual sería el logaritmo de x al cuadrado, que no es lo mismo que el logaritmo de x al cuadrado. ¿Vale? Es decir, aquí arriba tendríamos f compuesto con g, abajo tendríamos g compuesto con f. La primera que actúa es la que aquí aparece a la derecha, ¿vale? De forma que la composición, como veis, no es conmutativa en general. Voy a decir que dos funciones son funciones inversas si, fijaos, al aplicarle sobre un valor, f compuesto con g, resulta que el valor se queda igual. O g compuesto con f, el valor se queda igual. Seguro que estáis pensando en algunas funciones inversas, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, que una función sea multiplicar por 2 y la otra función sea dividir entre 2. Pues estas deben ser funciones inversas, ¿no? Si yo a un número le calculo la mitad y luego le multiplico por 2, o me da igual el orden ahora, le multiplico por 2 y luego le calculo la mitad, me va a quedar el mismo número que antes. O por ejemplo, una función que sea el logaritmo neperiano y la otra función que sea la exponencial. También son funciones inversas, os deja el mismo valor que al principio. Bueno, ¿y cómo dejamos claro que estas funciones son inversas? Pues en vez de llamarlas f y g, lo que vamos a hacer es llamarlas f y f a la menos 1 o g y g a la menos 1. Por ejemplo, si f es 2 por x, pues su inversa, y lo escribo así, sería x partido 2. O si f, bueno, podría poner g ahora, es lo mismo, es cuestión de notación. Si g es logaritmo neperiano de x, pues g a la menos 1 es la exponencial. ¿De acuerdo? De esta manera queda clara la relación entre una función y la otra. Funciones inversas, repito, cuando al aplicar las dos de forma consecutiva, es decir, la composición, la variable queda igual que al principio. Vale, en estos dos ejemplos que os he puesto de funciones inversas, lógicamente eran muy sencillos y ahí no teníamos que hacer grandes cálculos. Pero en general sí que existe una manera de calcular funciones inversas, y sería básicamente seguir estos tres pasos de aquí. En primer lugar, cambiar la notación, la x por la y, luego despejar la y y ya está. Cuando tienes despejada la y, esa expresión que te queda con la x es la inversa de la función original. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a hacerlo con esta función, e elevado a la raíz de x más 1. En primer lugar, vamos a escribir y igual a eso, a elevado a raíz de x más 1.
Luego vamos a cambiar la notación, la x por la y. X igual a elevado a raíz de y más 1. Voy a despejar la y, con lo cual tomo logaritmos neperianos para bajar el exponente, paso el 1 a restar y elevo al cuadrado. De esta manera tendré a la y despejada. Pues ya está, esto de aquí, esta expresión de aquí, es la inversa de la que teníamos inicialmente. Esto lo podéis hacer para cualquier cálculo de función inversa y luego, por ejemplo, lo podríais comprobar. Es decir, si componéis esta función con esta otra, es decir, primero actúa una y después actúa la otra, veréis que al final el resultado vuelve a ser x. Espero que os haya servido y nos vemos en un próximo vídeo.